¿Pruebo ya? Buenos días, bienvenidos a...
Buenos días, bienvenidos al acto de presentación del proyecto Centro de Competencias Digitales. Toma la palabra el presidente de Renfe, Isaías Taboas Suárez. Buenos días, presidente, ministro, asistentes, autoridades. Para Renfe es un placer estar aquí hoy en Mérida para hablar de futuro. Y lo digo con la conciencia de la sensibilidad que hay en Extremadura respecto al ferrocarril y el futuro. Renfe tiene planteado un plan estratégico con el horizonte de 2028 que está sustentado en tres elementos fundamentales: la internacionalización, la digitalización y poner el foco en la atención al cliente, en poner al cliente en el centro de nuestra actividad. Y es eso lo que nos trae hoy aquí a nosotros a Mérida, el foco en el cliente ligado con la transformación digital. Somos conscientes de que el foco en el cliente tiene que ver con la cada vez más importante experiencia del cliente. Cada vez más es más importante para todos nosotros medir, tener claro cómo el cliente percibe el servicio que le estamos dando. Y, por lo tanto, en este tipo de sociedad más abierta, más plural, más exigente, hemos redefinido nuestra cartera comercial de servicios para esta nueva etapa y buscamos una oferta más flexible y más personalizada. Pero todo ello no serviría de nada si no cuidamos al cliente. Y ese cuidado al cliente, ese customer care que dicen en inglés, nos trae a Mérida porque desde Mérida Renfe reforzará su respuesta para esta etapa decisiva que arranca ahora y que arranca además con la liberalización. Renfe instalará en Mérida el hub operacional de nuestro Centro de Competencias Digitales en Gestión y Atención al Cliente. Asistiremos a nuestros clientes desde este hub operacional, tanto clientes particulares como empresas, en cualquier necesidad que tengan respecto a la compra, modificación o anulación de billetes o de cualquier otro servicio prestado por Renfe. Los clientes particulares, las agencias de viaje, las empresas y también todos los grupos podrán ser atendidos de forma especializada 24 horas al día, todos los días del año y cubriendo todo el abanico de canales a través de los que conectan con nosotros. Es decir, cualquier necesidad de información, sugerencia, reclamación o incidencia será atendida desde este centro, que ya digo, por si alguien lo está pensando, que no será lo que se conoce como, en la actualidad, como un centro de atención telefónica. Se trata de algo más, porque en él vamos a desplegar las tecnologías digitales más avanzadas en omnicanalidad, sistemas digitales de traducción de voz a texto y de texto a voz, robots de software que automaticen tareas, tecnologías de reconocimiento de imagen para su conversión a datos que luego podamos procesar o asistentes virtuales que se comporten como verdaderos agentes de Renfe. Con toda esta tecnología, lo que pretendemos es flexibilizar el nivel de atención y los niveles de servicio para dar un servicio más eficiente a nuestros clientes. Atender en un máximo de 15 segundos los servicios de venta, que son el 80% de las interacciones que tenemos con los clientes, y en un máximo de 20 segundos todo el resto de las acciones. Abordar la automatización de buena parte de los servicios de información y derivarlos a canales online para ganar eficiencias y ganar eficiencia también en la gestión de las ventas. Redirigiremos todo el tráfico de reclamaciones a formularios web para no penalizar niveles de servicio y elevar la productividad de las personas que están trabajando. Y además prestar toda esta atención en todos los idiomas cooficiales, en los principales idiomas de nuestros clientes extranjeros y derivarlo a canales como chats automatizables o canales web que reduzcan el coste en tiempo de nuestras acciones.
En definitiva, apoyarnos en este centro de competencias digitales para reforzar nuestra respuesta al cliente a través de la digitalización y movilizando empleo con un equipo de personas que cuando esté totalmente desplegado estará alrededor de unas 120-125 personas, nos permitirá además incorporar nuevas experiencias de teletrabajo para, por ejemplo, profesionales que además de los que puedan residir en Mérida, puedan desarrollar su función desde otros municipios o desde otras localidades de la región. Estos 120-125 profesionales pueden ser incrementados en el futuro porque también vamos a colocar aquí el futuro centro de atención telefónica de nuestra nueva plataforma Renfe as a Service, que próximamente licitaremos y que podría también engrosar este número de profesionales que hoy prestarán servicio a Renfe. Estamos hablando de perfiles profesionales, de personas con formación profesional, técnica, en sistemas informáticos, ingenierías informáticas, ingenierías técnicas de sistemas, ingenierías técnicas de telecomunicaciones, que puedan, puestos de trabajo que puedan dar oportunidades a ese colectivo de personas jóvenes que reciben formación y que a veces no tienen la oportunidad de desarrollar la formación que han recibido en sus territorios. Este centro es uno más de los de la estrategia que tiene Renfe. Es un cumplimiento del encargo que el ministro nos hizo cuando nos preguntó qué puede hacer Renfe además de lo que hace, para ayudar a combatir el reto demográfico. Y una de las respuestas que le hemos podido dar son los centros de competencias digitales que se pueden instalar y se están instalando a lo largo del territorio. Esperamos instalar este centro en un antiguo almacén de la estación de Mérida, que tendremos que remodelar, y mientras tanto nos instalaremos en unos espacios de alquiler y esperamos que en verano una parte de estos, alrededor de entre 50 y 70 de estas personas ya se puedan encontrar empezando a prestar servicios desde este centro. Y esto es lo que yo tenía que decir, presidente y ministro. Interviene el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Al señor ministro. Toma la palabra el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos Meco. Muy buenos días a todas y a todos y gracias, presidente, por recibirnos hoy aquí. También al alcalde, muchas gracias por acompañarnos en este acto. Pues, presidente, gracias una vez más por permitirnos presentar en su sede de trabajo, la conventual santiaguista de Mérida, una de las iniciativas que con más expectativas estamos desarrollando desde el Ministerio, que es el Plan de Deslocalización de Recursos y el primer programa que estamos desarrollando a través de Renfe con la creación de sus centros de competencias digitales, en este caso en la ciudad de Mérida. La verdad es que pocas veces uno tiene la fortuna de poder visitar un territorio, en este caso Extremadura, con una agenda tan motivadora. Y entiéndanme que lo es porque durante estos 2 días hemos tenido ocasión de abordar y de comunicar también a los extremeños el intenso trabajo que estamos desarrollando en esta región. En un momento, además, en el que la recuperación económica y social marcan nuestras agendas políticas, en el que el plan de recuperación que abordamos supone uno de los impulsos económicos y sociales más importantes de nuestra historia, a la par que uno de nuestros mayores desafíos también, porque tenemos por delante un gran reto respecto de su gestión. Y en el que el Ministerio estamos encargados de articular, desarrollar e implementar las principales políticas inversoras incluidas en este plan,
la movilidad segura, sostenible y conectada y la rehabilitación de viviendas y la regeneración urbana. He querido venir hasta aquí porque, como me comprometí a mi llegada al Ministerio, todavía no hacen 3 años, aunque algunos me recuerdan que son 3, pero en fin, lo celebraremos a los 3, pues ya me comprometí en que íbamos a situar a esta comunidad entre las prioridades del Ministerio, porque era de justicia que Extremadura alcanzara esa posición tantas veces relegada. Así hoy podemos asegurar que Extremadura forma parte de la estrategia a corto, medio y largo plazo de la política de este Ministerio y que las políticas clave que desarrollamos y que estamos impulsando como clave en la recuperación, inversión, movilidad, cohesión territorial y social, vivienda, regeneración urbana, también oportunidades, como es el caso de hoy, pues tienen un reflejo en la política del Ministerio. Extremadura está en cada una de las políticas tractoras del plan de recuperación del Ministerio, dentro de los planes europeos, en el marco de los planes europeos, si bien este plan de recuperación, en el caso de Extremadura, no empieza desde cero, sino que viene a acelerar y reforzar la agenda de inversiones y reformas impulsadas desde hace casi 3 años en esta región. Durante la reunión que hemos mantenido con el presidente, he tenido ocasión de transmitirle y actualizar las iniciativas que constituyen nuestra agenda y nuestra apuesta por Extremadura como Ministerio. Una agenda que tiene como punto de partida las inversiones con las que estamos dotando a esta región. Porque desde hace 3 años, aproximadamente, o casi 3 años, en Extremadura estamos licitando e invirtiendo más. En concreto, estamos licitando inversión en una media de 300 millones de euros al año, frente a los escasos 30 millones que se licitaron en 2017. Desde junio de 2018 y hasta diciembre del pasado año, hemos incrementado la inversión ejecutada en un 70%, superando los 520 millones de euros. Y ahora, gracias también al impulso del Plan de Recuperación, Extremadura cuenta ya con unos presupuestos para este año que la sitúan a la cabeza del ranking por comunidad autónoma en cuanto al presupuesto del Ministerio por PIB. Esta apuesta inversora es la base sobre la que se sustentan todas estas actuaciones e iniciativas a las que antes hacía referencia y que he tenido ocasión de comunicar al presidente e incluso, en algunos casos, de visitar durante estas 2 jornadas. Una apuesta inversora que me permite ratificar que finalizaremos las obras de la alta velocidad a finales de año y compartir los resultados del ambicioso plan de transformación del sistema ferroviario extremeño que abordamos prácticamente desde mi llegada al Ministerio, dadas las incidencias que se planteaban de modo reiterado. También me permite poner en valor la intensa labor de rehabilitación del patrimonio que estamos desarrollando a través del programa de rehabilitación arquitectónica o del 1,5% cultural, como es el caso de la rehabilitación del Hospital de San Miguel de Zafra, que ayer tuve la oportunidad de visitar. Compartir nuestra política tractora y social en relación a la vivienda, la rehabilitación económica y social en entornos residenciales, edificios públicos y una progresiva implementación de la agenda urbana en Extremadura. Iniciar un ambicioso programa a nivel estatal que arrancamos en Badajoz para la humanización de las travesías pertenecientes a la red de carreteras del Estado en nuestros pueblos, municipios y ciudades, y que ayer mismo adelanté la primera experiencia que vamos a tener en Badajoz. Y continuar mejorando la seguridad, comodidad y nivel de servicio de los itinerarios de largo recorrido que tejen la malla de la red de carreteras del Estado a lo largo de esta comunidad. En este sentido, ayer les anunciaba que ya íbamos a licitar la variante de la Nacional 432 en el municipio de Zafra. Por lo tanto, seguridad, calidad de servicio y calidad de vida para los municipios son los objetivos que tenemos y que en este caso, con esta actuación en Zafra, eliminaremos 15.000 vehículos diarios del casco urbano de Zafra. En definitiva, creo sinceramente que la agenda del Ministerio que dirijo en Extremadura
supone una oportunidad histórica para impulsar las reformas e inversiones clave en la región. Luego el presidente comentará el desarrollo de esta agenda, cómo nos hemos emplazado a ir construyéndola. Reformas, iniciativas e inversiones que, como decía, sitúan a Extremadura en la recuperación a la que aspiramos a nivel de país, que se interrelacionan y retroalimentan para avanzar hacia una Extremadura más sostenible, más conectada y con las mismas oportunidades que el resto de regiones que conforman nuestro territorio. La creación de oportunidades es también uno de los principales motivos por los que hoy estamos en Mérida. La digitalización, el reto demográfico y la lucha contra la despoblación son tres elementos fundamentales que recorren las 10 políticas palanca del Plan de Recuperación. Y la puesta en marcha del Centro de Competencias Digitales de Mérida, que ha presentado el presidente de Renfe, abordan estas tres cuestiones. Como saben, hace unos meses, y con el objetivo de aportar nuestro apoyo a la consecución de estos tres objetivos con iniciativas que van más allá de la propia función social y territorial que desarrollamos con las políticas propias asociadas al Ministerio, pusimos en marcha un plan de deslocalización de recursos del Ministerio. Habrá varias iniciativas. Saben que ya presentamos un nuevo centro en Teruel sobre gestión de infraestructura en la nube, que va a empezar a funcionar el próximo mes de mayo, y el de Alcázar de San Juan, destinado a robótica e inteligencia artificial. Así que en esa línea para mí es una gran satisfacción anunciar aquí, junto al presidente, el presidente de Renfe también, la creación en Mérida del tercero de estos centros competenciales de competencias digitales de Renfe. Como ha explicado su presidente, el nuevo Centro para la Atención y Gestión de Clientes de Mérida supondrá una herramienta clave en su estrategia comercial ante la nueva etapa decisiva que inicia el ferrocarril en España. Y lo hará con empleo de calidad, más de 100 profesionales con estudios de formación profesional, de ingenierías técnicas e ingenierías superiores, que empezarán a desarrollar a lo largo del próximo verano creando un entorno de profesionales con capacitaciones digitales que sin duda servirá para ayudar y atraer a otras empresas tecnológicas. La verdad es que hablar de despoblación obviamente supone oportunidades de trabajo, pero supone también atraer talento, porque es lo que al final retiene población, ¿no? En definitiva, como ven, traemos un paquete de oportunidades para Extremadura en esta ocasión. Espero que tengamos más oportunidades a lo largo del desarrollo del plan de recuperación. En este caso, para las personas también, para crear empleo, para mejorar sus conexiones, las conexiones de Extremadura, los entornos de sus pueblos y ciudades, y para hacerla más sostenible y digital. Espero que iniciativas como esta, de las que vamos a impulsar más en otros puntos de España, no tantas como nos gustaría, pero en este caso Extremadura tiene la fortuna de ser uno de los puntos que más empleo va a suponer. Pues espero que efectivamente no solo Renfe dé un salto en la calidad del servicio que presta, sino que consigamos que muchos profesionales no tengan que marcharse e incluso que algunos de quienes ya lo han hecho tengan la oportunidad de regresar a su tierra. Pues muchas gracias, presidente, por todo una vez más, por tu hospitalidad, tu colaboración y ese espíritu constructivo que se agradece enormemente. Interviene el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Sí, muy buenos días y muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias al presidente de Renfe y a la presidenta de Adif, no por la visita de hoy, que también, sino por el trabajo de estos años. El Centro de Competencias Digitales que han anunciado el ministro y el presidente de Renfe, y que será una realidad en los próximos meses, muy probablemente en funcionamiento a la vuelta del verano, y que irá a la Avenida de la Plata hasta que logre su ubicación definitiva en las instalaciones de Renfe. Es una decisión, querido ministro, cargada de simbolismo. Es decir, que una gran empresa española, que una gran empresa pública española, como es Renfe, tome una decisión respecto a lo que tienen que ser infraestructuras básicas
de planificación y de ejecución para el presente y para el futuro, y eso no esté radicado en ciudades de 3 millones de habitantes, es una decisión cargada de simbolismo. Viene a la capital de Extremadura, no a la capital de España. Quiere esto decir que es una manera de entender, y que compartimos perfectamente, una manera de entender este país. Una buena manera de entender este país. Probablemente si hace años hubiéramos optado por esa vía, algunos problemas nos hubiéramos ahorrado. Si hubiéramos sido capaces de entender que los ministerios, que las grandes empresas públicas, que las instituciones, si son instituciones del país, pueden estar en el país. Y este yo creo que es un paso que dais desde el Ministerio y desde Renfe, creo enormemente importante, y que abre además la vía del ejemplo. Vais a ser los primeros y espero y deseo que no seáis los últimos. Es decir, que en España sea posible, hoy día más que nunca además, con la conectividad que va a haber y que hay en gran parte del territorio y que va a haber con la extensión del 5G en toda España, que sea una oportunidad real de poder compartir a lo largo y ancho de la geografía, ¿no? Por lo tanto, ministro, no es una buena noticia para Extremadura o para Mérida, nos acompaña aquí su alcalde, sino es una muy buena noticia para España. El que desde una buena comprensión de lo que significa la realidad autonómica, pues puede haber una gran empresa que, cuando diseña su futuro, lo hace pensando en la España nueva que hemos construido entre todos. Segunda cuestión. Hoy para mí es un día especialmente importante. ¿Por qué? ¿Por los anuncios? No. Por la manera de entender el futuro, compartida, ¿no? Yo llevo luchando desde hace tiempo, salí elegido por primera vez en el año 2007, entonces ya hace algún tiempo. Llevo luchando porque le traslademos a los ciudadanos que una realidad para un país como es la política de infraestructuras, que debe ser necesariamente estratégica y no coyuntural, no depende de las decisiones cada año de un gobierno o de un parlamento. Es decir, los países serios y las instituciones serias son aquellas que son capaces de superar los plazos electorales y, por tanto, ser capaces de proyectar un territorio hacia el futuro. Y mi vieja reivindicación de conseguir que nos pudiéramos sentar a trabajar en el ámbito de lo que significan las infraestructuras y el transporte a futuro de esta tierra, empieza hoy. Por tanto, antes del verano tendremos la primera reunión de los equipos del Ministerio y de los equipos de la Comunidad Autónoma para trabajar en lo que será la agenda extremeña de infraestructuras y de transporte. ¿Para qué? No para saber lo que vamos a hacer este año, que ya lo sabemos porque están los presupuestos, sino para saber hacia dónde vamos, que es algo muy importante. Saber dónde se quiere ir es probablemente las decisiones más importantes que toman los gobiernos. Luego eso se traduce en leyes, que son anuales, pero la base fundamental, que es usted, ¿dónde quiere usted ir? Eso será la agenda extremeña de infraestructuras y transportes. ¿Por qué? Pues porque el año que viene, muy probablemente, será el último año o de los últimos años que habrá una inversión importante ferroviaria en nuestra región vinculada a la alta velocidad, entre otras cosas porque se termina. Y a partir del año 23 lo lógico es que esas inversiones aparezcan territorializadas en Castilla-La Mancha porque es donde está la línea Talavera-Madrid. Que a nosotros nos importará igual que si fuera aquí, pero como vivimos en un país que dividimos el país en 17, cada vez que en octubre el Gobierno manda el plan de inversiones territorializado, pues decir, no, y a Extremadura no viene nada. Vendrá, lo que vaya al resto de España viene a Extremadura también. Es nuestra manera que tenemos de concebir esto tan importante que compartimos, que es España, ¿no? Por esa razón, el poder garantizar que a la inversión ferroviaria grande la va a sustituir una inversión en infraestructura y en transportes planificada, esencialmente en materia viaria. Durante muchos años, Extremadura apostó por la red viaria y estuvimos muchos años con la 630 hasta que fue autovía. Además, la mejor de España porque
Fue la última con las mejores tecnologías. Entonces se abandonó la inversión ferroviaria y estos últimos años nos hemos centrado en la inversión ferroviaria. Y tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de la inversión viaria, ¿no? Por tanto, es una muy buena noticia. Hoy es el primer día de algo que será una realidad en un tiempo de presentación de la Agenda Extremeña de Infraestructuras y Transportes. Para que esté quien esté aquí, en las cosas de comer, no estemos al albur de las decisiones coyunturales, sino sepamos dónde queremos ir. Y que un día, sueño con él, pues el Parlamento de Extremadura vote por unanimidad la Agenda Extremeña de las Infraestructuras y del Transporte, para que esté quien esté gobernando sepa que ese es el camino que hemos trazado entre todos, ¿no? Segunda cuestión. Por llevar tanto tiempo ha habido de todo. Alegría y decepciones. Y en materia ferroviaria, sudores y dolores, de cabeza y de alma. Pensar que íbamos a estar un día al lado de un ministro que iba a decir este año se termina, para mí es un día importante. Muy importante. Porque, entre otras razones, hemos soñado muchas veces con él. Que pudiéramos decir un día, este año se termina. Y eso es lo que me gustaría poder destacar. Y junto a eso, decir inmediatamente que lo que tenemos que conseguir es que a la mayor brevedad posible después, una vez terminadas las obras, pueda ser una realidad la puesta en servicio, la primera y la segunda, una vez esté terminada del todo la electrificación y los sistemas de comunicaciones, ¿no? Por eso nos vamos a reunir con ellos en el seno del Pacto por el Ferrocarril, que ha sido el instrumento más positivo y puede ser que de las 3 decisiones más importantes que he tomado en mi vida, que fue dejar de hacer del ferrocarril un instrumento para el pim pam pum, sino para hacer algo fuera estructural de Extremadura. Y hoy me quiero acordar de las personas mayores que fueron a Madrid, a la Plaza de España, a manifestarse, y lo dije entonces, no contra nadie, sino a favor del ferrocarril en Extremadura, a sabiendas de que nunca se iban a montar en tren, porque esto nunca se ha destacado lo suficiente, que esa mayoría silenciosa de extremeños que fueron a Madrid, muchos mayores, no fueron para ir ellos en tren a Madrid o a Lisboa, es para que puedan ir sus hijos y sus nietos. Por eso este es el tren que tiene un nombre diferente que en el resto de los sitios, este es el tren de la dignidad. El tren de la dignidad. Nosotros no le llamamos tren digno por diferenciarnos de los demás. No era una cuestión de velocidad, era sencillamente una cuestión de dignidad, que es lo que intentamos hoy que se pueda reparar, ¿no? Por tanto, convocaremos el Pacto por el Ferrocarril a la vuelta del verano, porque tenemos, como ayer anunció la presidenta de Adif, una decisión importante ya tomada durante los 3 meses para profundizar en el tramo Plasencia-Monfragüe, que es suspender la línea durante un tiempo, obviamente con las obligaciones correspondientes de Renfe de seguir garantizando el tránsito de pasajeros por vías alternativas, pero a la vuelta del verano haremos una reunión del Pacto por el Ferrocarril, donde determinaremos la fecha exacta en el que finalizarán las obras y la fecha aproximada de lo que significa y representa las medidas de seguridad. Poner en marcha un tren no es poner en marcha una bicicleta, es algo bastante más difícil, ¿no? Y eso significa que habrá unos meses en los que habrá que estar haciendo las pruebas correspondientes y las garantías suficientes y la seguridad correspondiente, ¿no? Pero me quedo con la noticia de que este año las obras terminan, porque es que llevamos muchos años esperando que alguien pudiera decir eso y que pudieran ser una realidad. En tercer lugar, antes de 2 meses tendremos cedida a la Junta de Extremadura la responsabilidad de la construcción de la avenida Martín Palomino de Plasencia. A mí lo único que se me ocurre en este momento a los placentinos es pedirles perdón. Como yo no aspiro en la vida a otra cosa que no sea a ser sincero, los placentinos se merecen unas disculpas. Desde luego las mías las primeras.
Te pido disculpas por el potreo de hoy allí, mañana allá y pasado a acullá. Y esto, una vez que pasa a ser responsabilidad de la Junta, agradezco el apoyo que vamos a tener por parte financiero, por parte del Ministerio, y espero y deseo que esto no se lo apunte a nadie porque sea un éxito o un mérito de todos, porque ni es éxito ni es mérito. Es sencillamente hacer algo que tenía que estar hecho ya desde hace mucho tiempo. Desde aquí hemos solicitado algunas incorporaciones a lo que es el corredor atlántico y vamos a estar trabajando en ellas en los próximos meses para que realmente aprovechemos todas las oportunidades. Después de que la inversión en España haya sido absolutamente radial, es decir, se ha hecho mucho, pero al final es cierto que todos los caminos conducían a la Puerta del Sol. Yo creo que estamos en una etapa complementaria y nueva que permita que el resto de España se relacione entre sí. Y, desde luego, en nuestro caso, que tengamos la posibilidad de la relación con Portugal como una manera de dotarnos de todas nuestras posibilidades. ¿Quién nos iba a decir que Extremadura iba a tener uno de los puertos más grandes del mundo? Y Extremadura tiene un gran puerto, que es el puerto de Sines. Es nuestro puerto. Lo digo aquí y lo he dicho en Portugal. ¿Por qué es nuestro puerto? Porque Extremadura es uno de los principales activos del puerto de Sines. Nosotros somos un activo del puerto de Sines y el puerto de Sines es nuestro puerto, o uno de nuestros puertos, porque obviamente disponemos del resto, entre ellos del puerto de Huelva y del puerto de Algeciras y del puerto de Valencia. Que para eso están también las infraestructuras en los corredores que estamos hablando, más allá de los caminos que conducen a la Puerta del Sol, ¿no? A lo largo del día de ayer y a lo largo de esta mañana hemos estado hablando con el ministro de algo que nos ocupa y nos preocupa. Van a coincidir en el tiempo, durante los 2 próximos años, durante los 3 próximos años, pero sobre todo durante los próximos 6 años, van a coincidir en el tiempo muchas infraestructuras en desarrollo, al mismo tiempo, de distintas administraciones y para distintos fines. En este caso estamos hablando de infraestructuras que tienen que ver con la comunicación, con la movilidad, con el transporte y también con la vivienda y con la agenda urbana, ¿no? Pero tenemos las infraestructuras que tienen que ver con el agua, por tanto, con todo lo que nos va a llegar para depuración. Tenemos todas las infraestructuras que tienen que ver con el desarrollo rural. Tenemos todas las infraestructuras que van a llegar en todos y cada uno de los apartados, tanto de los fondos Next Generation como del resto de los fondos. No olvidemos que estamos terminando durante este tiempo un programa operativo y vamos a empezar a iniciar otro, ¿no? Tenemos que activar todos nuestros sensores que nos permitan que a lo largo de los próximos años tengamos una capacidad de respuesta en lo que al trabajo se refiere, al ámbito laboral. Yo quiero agradecer, porque lo he hecho a lo largo de todos estos años y lo voy a hacer hoy también aquí, a la patronal y a los sindicatos. El papel que la patronal en Extremadura y que UGT y Comisiones Obreras han tenido en todo el desarrollo del Pacto por el Ferrocarril ha sido enormemente importante, porque se han mantenido leales, no al Gobierno, sino a Extremadura. Leales no al Gobierno, sino a Extremadura. Y han estado duros y contundentes. Y las reuniones no han sido cumpleaños, ¿eh? Ha sido reuniones muy tensas y muy duras a lo largo de estos años. Pues quiero con ellos ahora trabajar también en todo lo que significa y representa que seamos una reunión con capacidad para dar una respuesta en forma de empleados a la enorme demanda que vamos a tener por parte de los empleadores. Toda la infraestructura que va a haber, si la juntamos con la parte que hoy representa aquí David Lucas, en la parte de vivienda y agenda urbana, como secretario de Estado del Ministerio, nos da una alegría porque va a haber mucho empleo y una preocupación, que seamos capaces de tener el suficiente empleo formado para dar respuesta a los nuevos retos. Las competencias digitales de las que hoy hablamos aquí son una, pero todo lo que tiene que ver con la construcción en el futuro de todo lo que viene, y estamos hablando de unas cuantías para rehabilitación, reforma de viviendas y de edificios
en España de 6.820 millones de euros. Digo, no estamos hablando de ninguna tontería, estamos hablando de muchos recursos. Y como estoy convencido además que cuando se haga la distribución final, Extremadura estará por encima de lo que representamos en PIB y en población, pues vamos a tener cuantías económicas que van a estar necesitadas de que tengamos gente formada para poder dar esa respuesta, ¿no? Y en el seno de la concertación social es algo en lo que venimos trabajando ya desde hace tiempo para intentar adecuar la oferta con la demanda. Y la demanda en estos momentos en estos años va a ser alta, lo cual, además de que nos permita, obviamente, mejorar cifras de desempleo, permite mirar al futuro con optimismo y con esperanza. Desde el más profundo realismo, si hacemos las cosas bien, tenemos unos instrumentos para el futuro para poder trabajar desde la esperanza, en lograr que las cosas puedan ser mejores para las familias, para los trabajadores y para las trabajadoras de nuestra región, ¿no? Hay una cuestión, querido ministro, de cara a la próxima cumbre hispano-lusa, que además esta vez toca en España y que le he trasladado al Gobierno la posibilidad de que nos candidatemos a que se celebre aquí, no te preocupes, que se celebre aquí, pero tenemos que hacer algo que ahora todavía no se ha podido hacer, puesto que los planes de reformas y de inversión ante Europa no se han presentado hasta ahora. Es a partir de ahora, del momento físico en el que se produzca, cuando empezaremos a hablar de la frontera. Y hay, evidentemente, infraestructuras que nos afectan a Portugal y a España. Una, evidentemente, la ferroviaria, que tiene para nosotros una importancia enorme, ¿no? Pero otras también es la viaria, la posibilidad de la conexión entre Castelo Branco, Monfortiño, Moraleja, y con eso Lisboa-Madrid por el norte de Extremadura, ¿no? Eso tiene unas connotaciones importantes que deberá ser analizadas en las comisiones hispano-lusas y en la próxima cumbre, como el puente de Cedillo. Es decir, son conexiones que para nosotros, para los que vivimos no en un mapa, sino ni en un plano, sino en un territorio, ese tipo de infraestructuras son enormemente importantes que estaremos, ya digo, reivindicando y ayudando para que en la próxima cumbre hispano-lusa se pueda llegar a soluciones de conjunto. Somos conscientes y sabemos que una de las características que va a valorar mucho la Unión Europea a la hora de la aprobación, ya no digo de grandes líneas, sino luego de proyectos y de su financiación, tiene que ver con todo lo que una territorios, todo lo que una comunidades, todo lo que una países, y estos proyectos transfronterizos hacen todo eso. Y por esa razón, pues también lo ponemos encima de la mesa. En cualquier caso, querido ministro, gracias por venir, por hacerlo además con frecuencia. Voy a decir algo que no sé si es políticamente correcto. Gracias por venir tanto tiempo a estar delante de las cámaras como detrás, porque la experiencia me dice que nada de lo que pase delante de las cámaras tiene ningún valor si no hay mucho trabajo detrás de las cámaras. Y por eso lo que hemos podido hacer ayer, lo que hemos podido hacer hoy, tiene como consecuencia una agenda de trabajo, que es a lo que convocamos y lo que a mí más me gusta, que es todas aquellas reuniones que lo que nos ponen son tareas. Y hoy nos hemos puesto tareas, una ni más ni menos que trabajar en los próximos meses y en los próximos años en desarrollar una gran agenda de infraestructuras y de transporte para nuestra tierra y situarla por encima del debate partidario diario, sino situarla donde hay que situarla, en el futuro de la vida de la gente que está esperando de nosotros que, además de discutir y de debatir, seamos capaces de acordar. Y yo creo que esa es una muy buena lectura de lo que creo que tenemos que hacer. Por mi parte, nada más y a disposición si hay alguna pregunta. Buenos días. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Pasamos a continuación al turno de preguntas. Juan Soriano, del diario Hoy. Sí, buenos días. Yo quería saber a cuánto asciende la inversión para la construcción de este centro aquí en Mérida. La inversión
no es una inversión elevada en cuanto no se va a construir, en principio, un edificio. Inicialmente lo que hacemos es instalarnos en unos locales comerciales y el equipamiento tecnológico que eso signifique. Lo importante de este proyecto es las oportunidades de trabajo que va a dar a ese centenar de personas jóvenes y formadas. No se trata tanto de hacer una gran inversión, que no tengo en la cabeza lo que van a costar los equipos tecnológicos, pero no es obra. Habrá sí después un gasto, una inversión, cuando rehabilitemos un antiguo almacén de la estación de Mérida. Ese presupuesto no lo tenemos todavía cerrado. ¿Alguna pregunta más? Sí, Juan Ramón Martín, de Canal Extremadura Televisión. Hola, buenos días. Yo quería preguntar sobre un par de asuntos. Por un lado, al ministro sobre la intención del Gobierno de retirar ese estado de alarma una vez que se cumpla el 9 de mayo, a pesar de las presiones de varios presidentes autonómicos que pedían esa conferencia de presidentes y que aún así el presidente lo sigue rechazando. Se siguen ratificando en esa posición. Y por otro lado, para el presidente Vara, con respecto a la posición del cierre perimetral de la autonomía, que recordamos que al principio había prácticamente una oposición a esa medida desde aquí, desde Extremadura, y ahora finalmente nos vamos a alargar en un mes y medio de cierre una vez que se cumple el 9 de mayo. ¿A qué se explica ese cambio, ¿no? Un poco del blanco al negro, ¿no? El Gobierno no va a poner fin al estado de alarma. Lo pone el propio decreto que aprobó en su día el estado de alarma, que establecía un vencimiento para el 9 de mayo, y el Gobierno no tiene intención de llevar una prórroga del mismo. Entiendo que aquellos que han estado votando que no o haciendo muy difícil que en los momentos más duros de la pandemia pudiéramos tener un ámbito jurídico que protegiera la salud, espero que lo estén celebrando al menos, ¿no? Y porque, en fin, hay que tener memoria y, sobre todo, respecto de los temas que tienen tanta responsabilidad como es la protección de la salud y de la vida. Y no ha sido fácil hasta ahora. Es el momento de agradecer a todos aquellos que hicieron posible este marco jurídico de protección, que lo entendieran, que ampararan y que se pusieran del lado del Gobierno. También aquellos territorios que lo entendieron perfectamente y así hicieron. Pero también la incoherencia de aquellos otros territorios que pidieron medidas que sus formaciones políticas, luego sus propios diputados, no ejercieron en la misma dirección. Nosotros pensamos que ya la sociedad española lleva mucho tiempo con privaciones. Yo también quiero agradecer al conjunto del pueblo español esa capacidad de sacrificio. Y en un principio nunca confiamos en que esto fuera posible. Y permítanme que a lo mejor me extiendan esto, ¿no? Pero quizás uno de los momentos históricos más profundos que hayamos podido vivir en mucho tiempo. Cuando esto empezó en China, acuérdense que decíamos que ese nivel de restricciones nuestra sociedad no podría asumirlo, que éramos otra sociedad más abierta, más de espacios públicos, menos disciplinada incluso, decían. Sin embargo, la sociedad española da un ejemplo tremendo, más allá de los tiempos que se podían esperar. ¿Cómo es posible, además, incluso los propios niños que decíamos no van a ser capaces? Han sido capaces. Hemos sido capaces de tanto, que toca poner en valor todo este esfuerzo del conjunto nacional y de aquellos que tanto se han sacrificado por esto. Los profesionales de la sanidad, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en nuestro caso el sector del transporte, que ha permitido el abastecimiento regular, nunca falló nada, aquellos que mantuvieron sus establecimientos abiertos, incluso en los peores momentos. Todo eso hay que ponerlo en valor. Y todo eso ha constituido también un aprendizaje para los próximos meses. Ahora estamos inmersos en un proceso de vacunación que también hay que poner en valor a este país por el esfuerzo que está haciendo entre todos para sacar adelante la vacunación. Y tenemos también por delante un reto ilusionante que es poner a este país no ya en el plano de la recuperación, sino en el plano del impulso para afrontar los retos que tenemos pendientes como país, que es el de la sostenibilidad, el de la digitalización, el de la cohesión, también el de la igualdad entre hombres y mujeres, cada día más evidente. Todo ese reto lo tenemos ahora y lo tenemos que sacar.
Por lo tanto, a partir del 9 de mayo será la conferencia interterritorial de sanidad con los responsables sanitarios, los que deban llegar a acuerdos para todos los territorios. Espero que ese nivel de corresponsabilidad y de solidaridad entre los territorios se produzca y no haya quien esté esperando siempre que se aprueba para decir justamente lo contrario o para defender lo contrario. Espero que hayamos aprendido todos la lección, porque algunos han pagado en este tiempo tributos muy elevados, ¿no?, con la propia vida. Pongámonos a la altura de esa situación. Yo creo que el país merece entrar en otra senda de mayor confianza, de mayor movilidad también, y enfrentarse, como digo, a estos dos retos, en paralelo la vacunación y el impulso económico que este país necesita. Permíteme, no lo he hecho nunca. Esto ha sido como un alivio que uno tiene, lleva aguantando mucho tiempo. Y me ha venido bien hacerlo aquí en Extremadura. Muchas gracias, ministro. Respecto a la pregunta sobre la posible rectificación, yo pido que se me entienda, lo digo además de verdad, lo digo con toda la humildad del mundo. Yo no creo en la perfección. Yo solo creo en el trabajo y en el sentido común. Esto que estamos viviendo desde marzo del año pasado ha sido nuevo para todos, también para nosotros. Y a lo largo de este año habremos tenido aciertos y errores, pero no rectificaciones, simplemente aciertos y errores que la historia y el tiempo lo juzgarán, ¿no? Pero cuando nosotros no hace un mes, ni hace 2, ni hace 3, sino hace 5, en un fin de semana, tomamos una decisión, era porque creíamos, con los argumentos y con las razones y con los elementos que había en aquel momento, que esa era la decisión más adecuada, ¿no? No podemos juzgar el presente, no soy yo quien, ni me atrevo a deciros nada, lo digo en general, No podemos juzgar lo que estamos viviendo con los ojos de como lo juzgábamos antes. Ni siquiera, me vais a permitir que os diga, ni siquiera la clase política. Es decir, yo creo que estamos viendo unos tiempos, unos momentos, y ya digo, lo he dicho y lo insisto, desde la mayor humildad. No creo en la perfección. A lo largo de este tiempo habremos cometido errores, que asumo en primera persona. Lo he dicho muchas veces y lo digo ahora, ¿no? Y habrá habido aciertos de la sociedad extremeña en su conjunto y un enorme sacrificio y un enorme dolor y duelo, ¿no? Desde que antes de Navidad decidimos suspender el plan de Navidad, hemos tomado miles de decisiones, cada día, cada semana. Desde las 6 de la mañana, que tengo la primera comunicación con el consejero de Sanidad, hasta las 7 que me manda los datos, hasta las 8 que se hace la primera reunión de coordinación, hasta las 9 que se hace la segunda, hasta las 1:30 que se hace la reunión cada día. Todos los días tomamos miles de decisiones que tienen que ver con la vida de la gente. Cerrar perimetralmente pueblos, abrirlo, tomar esta decisión, tomar aquella, decidir este horario, decidir aquel. Todas cosas que afectan a nuestro modelo de vida, a nuestra manera de vivir, a sentimientos íntimamente ligados a nuestra manera de entender la convivencia, los amigos, la familia. Yo solo lo único que puedo decir es, si alguien entiende que en algún momento nos hemos equivocado, yo pido perdón, pero otra cosa no puedo hacer. Pero no hemos rectificado. Hemos tomado decisiones en base a los datos que en cada momento teníamos. Entonces teníamos unos, hoy tenemos otros. Y esas son las decisiones que tomamos cada día y las que creo que de manera global pues nos están permitiendo a los extremeños y a las extremeñas, haciendo un enorme esfuerzo, ir controlando una pandemia frente a la que nos hemos tenido que enfrentar sin libro de instrucciones, ¿no? Ahora sí quiero quedarme con una cosa que es fundamental, que es el más profundo agradecimiento por la respuesta que la ciudadanía está teniendo, no solo a las medidas, sino a las vacunas. Que veamos todos los días el listado de la gente que se vacuna, que aquí casi nadie rechaza las vacunas, que aquí todo el mundo encima está agradecido. Si no tienen que agradecer nada, estamos haciendo lo que nos corresponde. Por la parte que me toca, simplemente pido que se reconozca que tenemos un inmenso sistema de salud, que es donde están los méritos de esas enfermeras, de esos auxiliares, de esos médicos, de esos técnicos que cada día trabajan para hacer posible que el plan de vacunación se esté pudiendo llevar con la diligencia que se está llevando, ¿no?
En definitiva, que puede haber decisiones diferentes ante realidades diferentes, ¿no? Pero lo que hemos intentado desde el minuto 1 ha sido colaborar y contribuir con el Gobierno de España y con los técnicos de salud pública y de epidemiología de los que disponemos a hacer frente a algo para todos es nuevo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No, pues muchas gracias a todos. Ay, perdón.